Muy buenas tardes, muy bienvenidas y bienvenidos a este webinar Sistema Receta Electrónica del MinSal, Estatus de Implementación y Beneficios para los Profesionales Médicos, organizado por ProSalud Chile. Queremos agradecer a todos quienes nos acompañan esta tarde. Estamos muy contentos porque tenemos una alta convocatoria, tenemos más de 410 inscritos, lo cual muestra el alto interés en este tema, así que muy contentos, esperamos tener una conversación muy fructífera. Y quiero saludar y agradecer especialmente a nuestros expositores invitados de esta tarde, quienes son Juan Francisco Collado, Carla Oliveri, Jorge Mancilla y a la doctora también Ana María Arriagada. También a Jorge Cienfuegos, que se nos va a sumar en el transcurso, en el panel final, y a Claudia Ramos, presidenta del Comité de Acceso ProSalud Chile, quien moderará la ronda de preguntas y respuestas y conversación al final. Y también queremos agradecer a nuestros auspiciadores, Grunenthal, nuestros socios, por hacer posible este evento. Como ProSalud Chile, creemos firmemente que la plena implementación de la receta electrónica tiene grandes beneficios para la salud de las personas, como son, en primer lugar, mejorar el acceso efectivo y oportuno de los pacientes a sus tratamientos a través de un sistema de prescripción y dispensación más amigable, más al alcance. En segundo lugar, también contribuir a elevar la trazabilidad y la seguridad en el uso de medicamentos, reduciendo el riesgo de errores y de fraudes. Y finalmente, creemos que el sistema de receta electrónica debería también permitir a futuro una mejor gestión de la data clínica integrada, consolidada y a dar mayor transparencia a la data, con los debidos, obviamente, resguardos en materia de protección de datos personales, contribuyendo de esta manera también a mejores políticas de salud a nivel poblacional. Es por ello que como ProSalud Chile hemos venido acompañando hace ya casi desde nuestra creación como asociación gremial la difusión e implementación de esta importante iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud, que es uno de los componentes importantes de la necesaria transformación digital de la salud en Chile, y lo hemos hecho a través de distintos eventos como este. De hecho, la semana pasada tuvimos un equivalente dirigido a los profesionales químicos farmacéuticos en la parte de dispensación. El objetivo de este webinar esta tarde es, en primer lugar, poder conocer de primera mano con los expertos que están a cargo de esta iniciativa y analizar los avances en el sistema de receta electrónica, entendiendo que su implementación ha sido progresiva, por etapas, gradual, y también conocer los próximos pasos previstos de manera que nos podamos preparar adecuadamente para ello. En segundo lugar, muy importante, es recoger la experiencia en terreno de sus usuarios, del mundo, especialmente hoy día, del mundo de la prescripción, en la voz del colegio médico, y luego a través también de las consultas y observaciones que harán los asistentes en la conversación final. Y finalmente también poder conversar acerca de los desafíos y de cómo abordarlos, ¿no es cierto?, para empujar y lograr una pronta y plena implementación de la receta electrónica en Chile. Para comenzar a conversar de todo ello, quiero invitar a nuestros primeros expositores, Juan Francisco Collado y Carla Oliveri, quienes nos presentarán el estatus del sistema de receta electrónica del Ministerio de Salud y sus próximas etapas. Quiero presentar a Juan Francisco Collado. Él es licenciado en farmacia en la Universidad de Valparaíso, es diplomado de psicopatología clínica de enfermedades mentales de la Universidad de Barcelona y doctor en práctica y política farmacéutica en la University College de Londres. Se ha desempeñado como profesor de farmacia asistencial y jefe de carrera en la Universidad de Valparaíso y director de la salud en la Corporación Municipal de Quilpué. Y es actualmente jefe del Departamento de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas del Ministerio de Salud de Chile. Junto con Juan Francisco, acompañará también Carla Oliveri. Ella es químico farmacéutico de la Universidad de Chile, con experiencia en el sector público y privado en el área de asuntos regulatorios, en especial sobre la normativa nacional farmacéutica, cosmética, alimenticia y química. Y actualmente se desempeña como profesional de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción, la DIPOL, del Ministerio de Salud, y lidera el equipo a cargo del proyecto de receta electrónica. Antes de darle la palabra, y solo para un recordatorio, les pedimos a todos los asistentes ir anotando sus preguntas en el chat, las cuales van a ser recogidas después en el último bloque del panel. Y también recordarles que tanto el registro audiovisual de este webinar como las presentaciones que van a ser compartidas van a quedar
disponible en los próximos días en la página de ProSalud Chile, que es www.prosaludchile.cl, y también el video en nuestro canal de YouTube, todo lo cual les vamos a informar, para que ustedes sepan, digamos, porque eso es algo que nuevamente también se consulta. Así que dicho eso, dejamos con ustedes a nuestros primeros expositores, así que Juan Francisco, Carla, muy bienvenidos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jean-Jacques. En primer lugar, quiero agradecer a los dueños de casa, a ProSalud Chile y a Grunenthal por la posibilidad de poder mostrar los avances que hemos tenido en esta iniciativa que ya lleva varios años, en la que estamos pilotando, digamos, lentamente la receta electrónica. Si me pudieran mostrar la presentación, por favor, que no la veo. Ahí está, muchas gracias. Bueno, ya todos conocen probablemente o han oído hablar de este Sistema Nacional de Receta Electrónica que ya lleva algún tiempo en su fase de piloto. Una fase de piloto que es larga, extendida, porque justamente tenemos que ir probando e ir modificando constantemente este software, este sistema electrónico, debido bueno, que se va aprendiendo cada vez más del uso práctico que se le da al sistema. Y por otra parte también hemos ido de alguna forma creciendo en lo que es la infraestructura que soporta este sistema. Bueno, ahí ya nos va a hablar más ratito Jorge Mancilla sobre los aspectos más técnicos de esta política. Yo les quiero hablar, básicamente presentar un poco lo que es esta iniciativa. Los objetivos son disminuir, ¿cierto?, las barreras de acceso a medicamentos. Esta iniciativa comenzó o se lanzó en pandemia justamente para apoyar lo que era la telemedicina. Tenemos en Chile características geográficas que hacen que no en todas partes tengan acceso a salud, no en todas partes tienen acceso a poder visitar a un médico. Muchas veces hay problemas de desconectividad, ¿cierto? O simplemente los especialistas se concentran más bien en zonas urbanas en donde y no todos pueden, digamos, tener acceso a esto. Así que a través de la telemedicina, la receta electrónica es un soporte de la telemedicina que nos permite poder generar estas visitas remotas a especialistas o a médicos en general. Otro tema también que es preocupante y que aborda este sistema son los eventos adversos prevenibles asociados a medicamentos. El más común de ellos es justamente la confusión que hay por los manuscritos que no siempre son entendibles, y esto vendría, digamos, a mejorar esa deficiencia de lo que es la receta manual. Nosotros también tenemos grandes esperanzas sobre lo que es la vigilancia que podemos tener nosotros a través de este sistema de recetas. Un problema que es bien común, que ustedes los facultativos conocen muy de cerca, es la falsificación de recetas gráficas. Uno como farmacéutico, a mí también me ha tocado trabajar en farmacia, normalmente recibe estas recetas falsificadas porque son muy fáciles de falsificar. O sea, cualquier persona en este momento, incluso con un computador y una impresora de buena calidad, puede falsificar recetas, y eso es algo que sucede y se ve a diario en todas partes. Entonces yo creo que también por ese lado la receta electrónica es mucho más difícil de falsificar que lo que es la receta gráfica, y además nos permite también poder tener un control un control y estadística, generar datos sobre el uso de medicamentos en Chile, que hasta el momento con las recetas hechas en papel no somos capaces de poder juntar y agrupar todos estos datos. La receta electrónica nos va a permitir, ¿cierto?, poder tener una mirada mucho más detallada de lo que es el uso de medicamentos en el país. Y eso, por supuesto, puede llevar a la posibilidad de estudiar estas tendencias y poder generar políticas públicas que salgan a partir de eso. ¿Cuáles son las características de esta receta electrónica? Entonces, tenemos un texto legible y estandarizado. ¿Por qué estandarizado? Porque lo que vamos a usar nosotros es
la terminología farmacéutica chilena estándar para para los medicamentos, es decir, no hay posibilidad de confusión entre la prescripción que ustedes hagan y lo que se despacha después en la farmacia. Tenemos trazabilidad de la receta porque estas recetas quedan guardadas en una aplicación a la cual los usuarios, los pacientes van a tener acceso y van a poder ver el historial de recetas hacia atrás. Podemos evitar los errores de prescripción también, por lo mismo que habíamos estado mencionando. Este es un sistema que tiene, los medicamentos están estandarizados y no es posible, o es mucho más difícil poder equivocarse entre un medicamento y otro. Previene las falsificaciones y el ejercicio legal de la profesión. Una de las gracias que tiene este sistema de recetas es que verifica la identidad del prescriptor no solamente en cuanto a su root y su nombre, sino que además también verifica al mismo tiempo en línea con la Superintendencia de Salud, verifica que esté habilitado para poder generar la receta electrónica. Podemos, cierto, como había mencionado, podemos tener acceso a datos de estadística y vigilancia de la prescripción de medicamentos. Y como lo dije también al principio, que es parte de la génesis de este sistema, es un soporte para la telemedicina, lo que va a hacer mucho más fácil poder llegar con atenciones de salud y con prescripciones a cada rincón del país. Yo ahora los quiero dejar con Carla Oliveri, que es la profesional de este departamento que ha estado detrás del desarrollo de esta tecnología, que nos va a explicar en mayor detalle cómo funciona y cuáles son las características, y además alguna sorpresita por ahí bueno, Carla nos va a contar sobre las novedades también que tiene este sistema. Carla, adelante. Muchas gracias, Juan. Un gusto saludarlo a todas. Quiero sumarme a los agradecimientos de Juan por tener la oportunidad de poder presentar las novedades que tenemos en el Sistema Nacional de Receta Electrónica, que yo creo que le van a gustar mucho a todos. Recordar que el Sistema Nacional de Receta Electrónica está compuesto por varios componentes. Por supuesto, el componente para los prescriptores, el módulo de prescripción, el módulo para los farmacéuticos, para la dispensación de medicamentos, módulo para el paciente, para poder visualizar las recetas. Y hoy día se suma un nuevo módulo, que es el de receta cheque electrónica. Todavía tenemos pendiente y eso viene de un desarrollo futuro, así que ustedes, como verán, este es un sistema que constantemente va a ir agregando nuevas funcionalidades y agregando nuevas novedades a este sistema para que sea un sistema amigable y robusto. Y en un futuro se va a venir lo que es el módulo de receta magistral. Esto es lo que nosotros vemos cuando nosotros ingresamos al sistema, pero por detrás hay varios componentes que ya explicará Jorge, y que están interconectados con varios sistemas, como con clave única, con la Superintendencia de Salud, Registro Civil, MIDAS y Semánticos, donde está compuesto, donde tiene la terminología farmacéutica chilena, y todo esto con un estándar en salud que es HL7 un estándar, por supuesto, internacional. Entonces, como ustedes verán, es un gran sistema que tiene muchos componentes. Muchas veces el sistema, cuando falla, no es siempre por el sistema de receta electrónica, sino a veces falla clave única, y eso hace, bueno, dificultades para entrar, pero estamos tratando y tratando de estabilizar, tener lo más estable el sistema y esta conexión hacia los componentes. Es por eso que hoy en día, por ejemplo, ya estamos con receta electrónica en la nube, y por lo tanto eso le da mucha más estabilidad y elasticidad también al sistema, cosa que cuando aumentan los usuarios, que ha ido aumentando, el sistema no falla. ¿Cuáles son las características del sistema? Hasta hoy en día teníamos la prescripción de medicamentos de venta directa, receta simple, receta retenida, medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, aquellos que eran con receta retenida a la blanca, pero hoy en día se incorpora aquellos medicamentos que puedan ser prescripción a través de la receta cheque. Todavía aquí no vamos a poder prescribir productos magistrales, dispositivos médicos, cosméticos y exámenes médicos. Solamente aclarar que si desean algún dispositivo médico incluir en la receta, lo pueden incluir en el texto libre.
Las características del sistema en cuanto a la identificación, tenemos por un lado una identificación inequívoca, como decía Juan, de los medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos llegar hasta el medicamento, hasta su envase comercial, desde su envase clínico o desde su principio activo hasta su envase comercial, incluido todas las presentaciones comerciales que pueden tener. Entonces ya llegamos hasta el producto en sí, cosa que no se pueda producir una equivocación en la elección del medicamento y tampoco se puede producir el error en la dispensación del medicamento. Los profesionales, tanto prescriptores como los dispensadores, ingresan y son autentificados a través de la clave única del Estado y también son verificados a través de la Superintendencia de Salud, que tengan la respectiva profesión para lo cual están ingresando, ya sea la prescripción o la dispensación, y además tienen una validación con el registro civil. Los establecimientos farmacéuticos también son validados que estén autorizados para dispensar medicamentos y eso a través de la plataforma MIDAS, y los pacientes a cual se le está prescribiendo a través del registro civil. Las características de las recetas, yo creo que ya muchos lo conocen, pero tenemos también novedades en que se van a incorporar esta receta, especialmente a las recetas de medicamentos controlados, que es, bueno, están los datos del prescriptor, obviamente están los datos del paciente y viene todo lo que es la prescripción. Pero además se incorpora en la dispensación, cuando este medicamento sea dispensado, se va a incorporar en la misma receta quién adquirió y dónde se adquirió ese medicamento y qué medicamento se adquirió. Además, siempre recordar que estas recetas tienen un código alfanumérico de 20 caracteres, que es prácticamente no es posible reproducirlo, por lo tanto es muy difícil de falsificar y por lo tanto esto le da una seguridad mucho más concreta a lo que es la receta y permite que sean recetas seguras y que podamos identificar fácilmente las recetas falsificadas si es que intentaran falsificar alguna receta del Sistema Nacional de Receta Electrónica. Las características para el paciente y quise colocar los componentes que tiene el paciente para que ustedes también se los transmitan a sus pacientes, es que ellos tienen una plataforma también que se llama Mi Receta y que se ingresa también a través del mismo link de receta electrónica, donde ellos pueden visualizar las recetas. Por lo tanto, en los casos que ha sucedido que no les llega la receta al paciente, siempre ellos pueden verificar en esta plataforma si la receta la receta que le están prescribiendo, pueden visualizar todas las recetas de todos los médicos que le han prescrito o otros profesionales que estén habilitados para prescribir. Las pueden visualizar en esta plataforma, pueden ver su vigencia, pueden ver qué clase de receta es, si una receta cheque, una receta simple, una receta retenida. Pueden visualizarla para ver la prescripción que le dieron y además pueden ver su vigencia y si esta receta fue dispensada. Por lo tanto, van a tener todos estos componentes que la pueden revisar y no solamente tener el correo electrónico que es enviado cuando el profesional prescriptor le envía una receta. Como Juan contaba, nosotros esta plataforma, la que ustedes hoy día conocen, se dispuso para su uso desde septiembre del 2021 y desde esa fecha en la actualidad, hoy día se han generado o se han emitido 4.400.000 recetas para un total de 1.200.000 pacientes y la han utilizado al menos una vez, es decir, han generado al menos una receta 38.500 prescriptores. Cada día la cantidad de prescriptores que usan esta plataforma aumenta. Como ven ustedes, tenemos un aumento sostenido mes a mes, en que aumenta casi en un 10% la cantidad de prescriptores que usan y emiten al menos una receta. Hoy día estamos llegando cerca de los 27.000 prescriptores mensuales, lo que nos pone bastante contentos y entendemos que esta plataforma viene a resolver, es de fácil acceso y de usar. Por otro lado, las prescripciones que se están haciendo mensualmente también van en aumento en forma mensual. En el mes de octubre llegamos a un récord de 270.000 recetas en el mes, lo que nos tiene también muy contentos y vamos viendo que estas recetas la cantidad de emisión de recetas va aumentando mes a mes en forma sostenida. ¿Y cuáles son los medicamentos que generalmente se prescriben? Cerca del 27% corresponden a medicamentos sujetos a control legal,
hay que considerar que este universo de los medicamentos sujetos a control legal son aquellos que son con receta retenida, aquí no están incluidos los recetas cheque porque todavía no la disponibilizamos, y el 73% restante corresponden a medicamentos de receta simple, puede ser de venta directa o receta retenida sin control de saldo. ¿Y cuáles son las novedades que se vienen? Bueno, ya los hemos ido adelantando un poco. Lo que se viene es, en primer lugar, hay una novedad en el sistema, que es que todos los prescriptores y especialmente aquellos que van a prescribir con receta cheque tienen que ingresar un correo electrónico. Este correo electrónico va a cumplir dos funciones sumamente importantes, por lo tanto tiene que ser un correo electrónico que sea válido del profesional. Una es para mantener el contacto con el profesional en caso de cualquier situación con la receta. Y la segunda es porque la receta electrónica cheque va a tener un sistema de autentificación de 2 factores que va a ser necesario utilizar este correo electrónico. La receta cheque es una gran novedad también que vienen, y una vez que este sistema salga a producción, que esperamos que sea en un corto plazo, ustedes ya van a visualizar este módulo de selección, donde va a estar la receta cheque, la receta electrónica simple, su historial de dispensación, y se incorpora la receta cheque electrónica. Como ven, ahí desaparece la receta electrónica para extranjeros sin RUN, y ya les voy a explicar por qué. La receta cheque electrónica la permite lo que es su reglamento, que es el decreto número 466 de 1984, donde la definición de la receta cheque también se permite que este formulario también sea electrónico. Entonces, cuando ustedes ingresen la receta cheque electrónica, es el pintado que ustedes van a ver. El ingreso de datos es exactamente el mismo que ustedes están haciendo hoy en día con la receta simple y la receta retenida. Por lo tanto, eso no cambia. La novedad sí, y está ahí, es que ya no van a tener que elegir distintas plataformas o distintos ingresos para emitir una receta para un paciente que es extranjero y no tiene un RUN, sino que lo van a poder hacer directamente de la misma plataforma, ingresando y haciendo la selección del tipo de documento y del país de origen del documento. Cuando se coloca un RUT chileno, automáticamente se llenan los campos siguientes con el país y el tipo de documento. Para poder emitir las recetas cheques va a haber, como les comentaba anteriormente, va a haber un mecanismo de seguridad de la receta cheque, que es una autentificación de 2 factores que se llama, que por un lado viene una autentificación con clave única al momento de ingresar, pero cuando ustedes pongan emitir la receta, les va a pedir un código que va a ser enviado a su correo electrónico y deberá ser ingresado en la plataforma para que la receta cheque se genere. Este sistema lo tenemos puesto para tener una identificación inequívoca que de la persona que es el médico o el prescriptor quien está emitiendo esta receta, y por la seguridad que deben tener estos medicamentos. Y es por eso que se ha implementado esta autentificación en 2 factores, que es exclusiva para la receta cheque. Y por supuesto la receta cheque va a tener estas características, es muy parecida al formato que tiene la receta hoy en día. Va a llevar como título, sí, la receta cheque electrónica para que ustedes las puedan distinguir, pero en sí el formato es el mismo que de las otras recetas. Y tal cual como les comenté que la novedad que venía en las recetas retenidas blancas, también aquí una vez que la receta está dispensada, se va a incorporar a la receta el adquiriente, quién adquirió el medicamento, qué medicamento se adquirió y en qué lugar se adquirió. Esas son las grandes novedades que vienen en cuanto a la prescripción. Por supuesto, nosotros la receta electrónica, el Sistema Nacional de Receta Electrónica, lo hemos venido implementando en etapas desde hace mucho tiempo. Y hoy en día ya cumplimos una primera etapa que fue ya la disponibilidad y el desarrollo de la receta cheque, para comenzar ya una tercera etapa el próximo año, que es empezar a implementar este sistema
en la atención primaria salud principalmente, y para después continuar en forma progresiva la implementación en hospitales, en clínicas y en otras instituciones. Obviamente esta implementación tiene que ser en forma gradual para poder tener el éxito de los sistemas. Y además también a partir del 2025 empezamos con lo que es la interoperabilidad del Sistema Nacional de Receta Electrónica con otros sistemas de prescripción o dispensación. Y también se vienen cambios normativos que son importantes, en que va a venir que los sistemas de prescripción privados van a tener que interoperar con el Sistema Nacional de Receta Electrónica, y esto va a ser, obviamente se va a hacer también en gradualidad, si bien va a venir un cambio normativo con esta exigencia, pero obviamente va a ser en forma gradual para darle tiempo a todos los sistemas que puedan interoperar con nosotros. Y también vienen cambios normativos con respecto a la obligatoriedad de utilizar el Sistema Nacional de Receta Electrónica para algunos casos. En el caso de la receta cheque, en una primera etapa, que también va a ser en forma gradual, va a haber plazos para poder adoptar que la receta cheque se emita en el Sistema Nacional de Receta Electrónica, y ya dejemos lo que es el papel por todos los temas de seguridad que nosotros hemos planteado, que hacen un sistema mucho más seguro para este tipo de medicamentos, que sea a través del Sistema Nacional de Receta Electrónica. Obviamente siempre van a haber excepciones, y esas excepciones van a estar sujetas probablemente a la autorización de la autoridad sanitaria de poder seguir utilizando la receta en papel cuando se cumplan condiciones, por ejemplo, que no tengan habilitantes tecnológicos para poder emitir este tipo de receta, o algún otro causal que va a ser evaluado por la misma autoridad para poder seguir utilizando el papel. En una etapa posterior vendrán las recetas retenidas con control de existencia o la sujetada a control legal, y en una segunda, y conjuntamente también la receta retenida simple, las cuales van a pasar también a ser obligatorias. En este caso, por supuesto, también va a existir las excepciones que van a ser autorizadas por la autoridad sanitaria, en el mismo caso, si es que se configura y si es que existe alguna razón de base por la cual no se pueda utilizar el Sistema Nacional de Receta Electrónica. Esas son las novedades que les traía con respecto al sistema. Espero que estén disponibles pronto y que puedan ser aprovechadas y utilizadas por todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, Juan Francisco, por la muy completa presentación y puesta al día de lo que va esta implementación de la receta electrónica. Como nos compartieron, hay novedades importantes que se vienen y ya están implementándose, como el caso de la inclusión de la receta cheque electrónica, un punto muy importante. También varias funcionalidades que son muy interesantes, muy positivas, tanto para los prescriptores como para los pacientes, sobre todo en términos de el tipo de información respecto de las recetas, ¿no es cierto?, el historial que la receta electrónica permite. Y también, como nos compartían, dentro de las etapas que siguen en términos de ampliación de esta iniciativa, lo que se viene en materia de ampliación a lo que es la atención primaria salud. O sea, no solamente incorporar nuevos componentes en términos del tipo de receta, sino que también qué subsistemas del sistema de salud también van a ser parte de la receta electrónica. Así que noticias muy interesantes ahí en desarrollo, y para lo cual también es importante hacer el seguimiento posterior de todo aquello. De manera complementaria, vamos a ir ahora con la presentación de nuestro siguiente expositor, quien va a también dar luces sobre algunos aspectos, sobre todo la parte más tecnológica. Nuestro siguiente expositor es Jorge Mancilla, quien abordará la usabilidad de la plataforma de receta electrónica y consideraciones para los profesionales médicos. Jorge Mancilla es ingeniero en bioinformática y cuenta con una maestría en informática médica en la Universidad de Chile, y actualmente se desempeña como profesional de la unidad de interoperabilidad del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Salud, liderando justamente el proyecto Sistema Nacional de Receta Electrónica. Antes de dar la palabra a Jorge, recordar
anotar sus preguntas en el chat a los asistentes. Adelante, Jorge. Tenemos 20 minutos ahí para esta presentación. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias, Jan. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Permitir aquí dar a conocer los avances y lo que estamos trabajando en este interesante proyecto. Bueno, como ya ha hablado Carla, ha hablado Juan Francisco, ya han dado mucha información del proyecto. Yo me voy a ir un poquito por el lado, dando otra información para complementar lo que ya se ha dicho. Bueno, Carla en un momento habló del proyecto de la interoperabilidad del proyecto, que se estaba trabajando en la interoperabilidad de este proyecto. También nombró por ahí un poquito el estándar HL7 Fire, pero ¿qué es la interoperabilidad? O sea, no sé si se maneja mucho acá en este mundo, pero la idea es dar un poquito de luces de cuál es la gracia de la interoperabilidad, por qué estamos trabajando con la interoperabilidad, por qué queremos que nuestro sistema sea interoperable y cómo lo hacemos interoperable. Entonces, bueno, en general en sí hay muchos tipos de interoperabilidad. Yo voy a abordar la interoperabilidad en salud. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día con la información? Es que existen muchos sistemas en paralelo, mucha información duplicada. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no sé, estamos en un sistema de salud, en un servicio de salud, y cada servicio de salud, el mismo servicio de salud tiene diferentes sistemas para registrar información, para tomar la información de los pacientes. Tienen un sistema de admisión, un sistema de urgencia, un sistema de cama, un sistema de farmacia, de laboratorio, rayos, etcétera. Y muchas veces estos sistemas no conversan entre sí, no tienen la capacidad de poder intercambiar información. Entonces me imagino que más de alguno de ustedes les ha pasado, ya sea como pacientes o como profesional, que han tenido que preguntar o dar más de una vez la misma información en un servicio de salud. No sé, dar varias veces tu nombre, varias veces tu root, complementar información, tu dirección, por qué vienes a atenderte, etcétera. Entonces, ¿por qué pasó todo esto? Porque estos sistemas cada uno habla su idioma, su lenguaje. Cada uno tiene su propio idioma, pongámosle que lo voy a poner en el lenguaje más coloquial. Uno habla en chino, el otro habla en japonés, el otro habla en francés, y no tienen un Google Translator entre medio que les diga, oye, él está diciendo esto, él está diciendo esto otro, entonces entendamos. Cada uno habla su propio lenguaje. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos sistemas fragmentados o silos de información, cada uno por cada lado, y esto permite, o sea, la consecuencia de esto es que los sistemas de que tengamos información duplicada, que no tengamos información oportuna, que perdamos datos, que tengamos información duplicada, errónea, o sea, en el fondo no es duplicada, pero información errónea de un mismo paciente, entre otros muchos problemas que esto nos genera. Entonces, por lo tanto, esto se transforma en que el paciente finalmente tiene que ser el receptor y el transmisor de la información clínica. Entonces, cuando el paciente se va a atender, a él le entregan la información debido a que los sistemas no se comunican. Entonces, él debe tomar la información, debe llevarla a su otra atención, y esto genera un problema muchas veces porque el paciente o no entendió, no, obviamente no es del área clínica muchas veces, no entiende los términos, escuchó la mitad, al estar enfermo más le cuesta poner atención en lo que están hablando, etcétera. Entonces, hay un sinfín de factores que afectan a la continuidad del paciente, a la atención del paciente. Con esto, lo que acaba de contar, se generan más de órdenes, más de una orden médica, más de una prescripción, más de una dispensación, órdenes de exámenes, se duplica una cantidad de exámenes gigante, con lo cual se pierde plata. Todo esto genera además una carga laboral extra, obviamente porque estamos duplicando ingresos, estamos duplicando exámenes, estamos duplicando entrega de medicamentos, dispensaciones, prescripciones, nuevas atenciones de pacientes que el paciente se viene a atender,
se fue y después perdió todos los documentos y tiene que volver al médico para que lo atienda nuevamente y le dé todas las recetas, todas las órdenes, etcétera. Y finalmente, como prescriptores, como profesional médico, es difícil confiar en la información que trae un paciente. No sé, un ejemplo un poquito extremo, un adulto mayor quizás se le va a olvidar un poco la información que le entregaron, entonces no es confiable la información que están entregando, la información que está moviendo el paciente de un lado hacia otro. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Interoperando. ¿Y qué es lo que es interoperar? Es la capacidad, esta es la definición técnica de la interoperabilidad, yo la corté un poquito, pero la interoperabilidad básicamente es la capacidad que tienen dos o más sistemas, ya sean sistemas, dispositivos o aplicaciones, lo que nosotros tengamos integrado, lo que tengamos en nuestro sistema, en nuestro servicio de salud, la capacidad de dos o más sistemas de poder intercambiar información, de poder intercambiar datos y que estos sean capaces de utilizar estos datos y transformarlos en información para poder utilizarlos en pro del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo dos sistemas y yo le envío datos, le envío una cantidad de datos gigante, hoy en día podemos generar datos, mucha cantidad de datos de un momento a otro, y el receptor los toma, los recibe, los guarda en su computador, los guarda en su sistema, pero no es capaz de leerlo, no es capaz de analizarlo, no es capaz de interpretar esos datos, eso no es interoperar. Interoperar sería que él tomara todos esos datos, los analiza y sabe lo que ahí viene. ¿Bien? Entonces, ahí está también la diferencia entre datos e información. La información es algo que yo puedo trabajar, que puedo tomar, que puedo validar, que puedo transformar en un estudio, etcétera. En cambio, el dato mandan información, yo lo guardo y ahí queda, sin poder ser analizado. Y aquí tenemos un pequeño dibujito, por ejemplo, la interoperabilidad, que al medio tenemos un bus que se llama, o un sistema que es el que recibe la información de todos los sistemas que componen un GIS o un sistema de información en salud. No sé, aquí nos conectamos el laboratorio, nos mandan información los proveedores, tenemos información de los planes y pagos de salud, los registros clínicos, y toda esta información fluye de un lado a otro sin ningún problema. Eso es interoperar. Esa es como la utopía nuestra, poder hacer que todos los sistemas conversen, se conecten, intercambien la información. Y si yo me atiendo en Santiago, en Chiloé, en Arica, en Linares, yo tengo todo mi historial clínico y lo puede ver cualquier persona. Y yo principalmente como paciente. Entonces, el objetivo de la interoperabilidad, aquí lo vuelvo a repetir, creo que ya lo dije, es compartir la información de forma oportuna y segura, permitiendo que esto se encuentre disponible para los pacientes y los clínicos en tiempo real, de manera que se pueda tomar decisiones que le ayude a la decisión clínica, a tomar decisiones en el momento que están atendiendo al paciente, y de esta manera poder mantener la continuidad asistencial en todo el momento del paciente, en todo el ciclo de vida de la atención del paciente. Bueno, los beneficios de la interoperabilidad, obviamente, es casi todo lo contrario que acabo de nombrar anteriormente, es una mayor coordinación y mejora para la continuidad del cuidado del paciente, la transparencia y acceso a los pacientes a todos sus datos clínicos, porque él con su teléfono, con una tablet, con un computador va a poder acceder a todos sus datos clínicos, como hoy día lo puede hacer con la receta electrónica, por ejemplo. Él se mete al portal del paciente y saca todas sus recetas que le han prescrito. Bueno, una mayor eficiencia en todos los procesos, lo cual se traduce en disminución de costos, una mejor información para la toma de decisiones, tanto para los profesionales, para las organizaciones, y bueno, esto también conlleva a que al tener una cantidad de datos oportunos, una cantidad de datos reales, leíbles y analizables, también podemos hacer políticas públicas mucho más que estén en el momento que se necesitan, no tan tardías. Muchas veces las políticas públicas llegan tardías, y una mejor experiencia, que es lo que buscamos al final y al cabo, una mejor experiencia de atención para el paciente. Acá yo les voy a mostrar un pequeño dibujito, un diagrama de nuestro sistema, de lo que estamos trabajando acá en MinSal como nuestro sistema interoperable que estamos tratando de levantar como TIC dentro de MinSal, comunidad de interoperabilidad estamos trabajando. Podemos ver acá que
a la mano izquierda tenemos diferentes sistemas que están entregando información a la red. En el fondo, pongámosles a toda la plataforma de interoperabilidad. Tenemos sistema de receta electrónica, tiempo de espera, vacunas, exámenes. Acá abajo tenemos los sistemas que están consumiendo toda esta información. Tenemos una APS, los registros clínicos electrónicos, el hospital digital. A la mano derecha podemos ver todos los agentes o los habilitantes externos a nosotros que no dependen de nosotros. Lamentablemente, como decía Carla adelante, receta electrónica opera hoy en día con clave única. Clave única no depende de nosotros, depende de otra unidad, de otro departamento. Si clave única se cae, nuestro sistema lamentablemente se va a caer en este momento. Estamos buscando opciones de poder tener, no sé, diferentes sistemas de autenticación, pero en este momento, por ejemplo, pasa eso. Bien, y nuestra plataforma de interoperabilidad tiene diferentes habilitantes adentro que son nuestros, que nosotros los estamos trabajando, que es un maestro de pacientes, una base de datos de todos los pacientes que existen en Chile, una base de datos de los prestadores, un servidor terminológico que nos va a permitir obtener codificación o información de de fármacos, de enfermedades y un repositorio de datos clínicos. Y todo esto interopera bajo la capa de interoperabilidad, para la redundancia, utilizando el estándar HL7 Fire. Y los consumidores principales, acá podemos ver lo que podemos obtener con todo esto. Principalmente acá vemos la app de paciente, es una aplicación que está próxima a lanzarse, donde el paciente va a poder ver toda su información. Tenemos la opción de poder generar dashboard, resúmenes de datos, resumen de información, y debido a la cantidad gigante de información que tenemos, se puede hacer business intelligence, ¿no? Aplicar inteligencia artificial, machine learning para poder tomar decisiones, para poder tomar datos, para poder ocupar este gran volumen de información que vamos a generar acá. Y bueno, lo que nos convoca hoy día, principalmente a la receta electrónica, si bien en las presentaciones anteriores ya se dijo bastante de las novedades que teníamos con receta, yo nunca está de más decirlos nuevamente y vamos a dar un poquito más de detalles. Por ejemplo, uno de los, perdón, aquí era prescripción, se me quedó pegado una palabra. Bueno, acá tenemos unas principales novedades que tenemos acá, el historial de las prescripciones. Si bien en la versión actual ya está el historial de prescripciones, al entrar nosotros al historial de prescripciones, aquí tenemos la opción ahora de poder anular, vamos a tener la opción de poder anular la prescripción. Uy, disculpe. Vamos a tener la opción de poder anular, de ver una prescripción, de hacer búsquedas, ya sea por el root del paciente, por el estado de la prescripción, ya sea activa o anulada. Vamos a poder buscar por fechas en el historial de prescripciones que ha realizado un prescriptor en particular. Luego, al presionar el botón ver, vamos a poder ver las prescripciones que se han realizado. Luego tenemos la opción de anular una prescripción dentro del mismo menú del historial. La vamos a anular, nos da la opción de anularla y esta prescripción va a quedar anulada, no va a quedar vigente, el paciente la va a ver como anulada y esa no va a ser posible dispensarla en la farmacia. Luego tenemos la receta cheque, bueno, ese es el gran cambio que tenemos, la gran novedad, la receta cheque, y que esta tiene una autenticación en 2 pasos. Como comentaba Carla, bueno, acá tenemos el menú abajo de receta cheque. Al entrar nosotros a receta cheque y generar una prescripción, nos va a generar este menú, el cual nos va a llegar un código al correo que esté registrado. Esto es para asegurar, para poder asegurar quién está realizando la prescripción y validar, ya sea con un segundo factor, como dice la palabra, que quien está prescribiendo sea quien se registró, quien entró con clave única, etc. Entonces tenemos 2 métodos de autenticación: clave única
y ya el código que va a llegar al correo, el cual el mismo prescriptor tiene que registrar en esta página. Entonces te llega un código a tu correo, el cual hay que ingresarlo, y luego de ingresar la prescripción ya va a ser válida y se va a emitir. Luego otro de las novedades que teníamos acá en prescripción es la posibilidad de elegir aquí adentro el tipo de documento que queremos elegir. En la versión actual habían distintos menús en esta pestaña. Aquí había un menú como para extranjeros, acá está para nacionales, y ahora no. Ahora se puede elegir todo desde aquí adentro. Al elegir RUN, como decía Carla, si yo pongo mi RUN, aparecen mis datos por ser chileno, pero si yo pongo DNI o pasaporte, me da la opción para completar los datos de todos los pacientes, todos los datos del paciente necesarios. Bien, bueno, el cambio de correo también, la novedad también aquí es que ahora para poder hacer esta validación 2 pasos necesitamos un correo. Ese correo también es posible que ustedes lo modifiquen, pero no es tan simple como llegar y modificarlo, sino que ahora tengo mi correo jorge.mancilla. Para poder cambiarlo, yo aquí ingreso mi correo nuevo, pero nuevamente me va a llegar un código de validación. Esto es por si alguien entró con su clave única, se la hackearon cualquier cosa. Para poder cambiar el mail, hay que hacer la misma validación y te va a llegar a tu correo el código de verificación. Y ahí logramos hacer el cambio de correo. Bueno, en cuanto a seguridad también, en cuanto a seguridad tenemos varios cambios también. Tenemos la novedad de que nuestro sistema ya lo tenemos en la nube, con lo cual esto nos permite replicar nuestro sistema y tenerlo respaldado, tenerlo respaldado y tenerlo con alta disponibilidad en la nube, con distintos sistemas. Entonces, la probabilidad de que se caiga este sistema cuando ya esté arriba funcionando va a ser menor, nunca es nula. Siempre tenemos la opción de que algo se caiga, pero cada día vamos minimizando las probabilidades de que el sistema caiga. Tenemos, bueno, el escudo que nos provee la nube, es súper fuerte, súper seguro. eh, ellos están constantemente y diariamente trabajando contra todos los ataques, por lo tanto son los escudos más seguros que existen. Por lo tanto, bueno, ahí nos brindan seguridad en diferentes capas. Los datos están segurizados con distintos niveles de seguridad, con distintas capas de seguridad tenemos para poder acceder al sistema. Y bueno, como nombraba también la alta disponibilidad, olvidé decirlo que tenemos los sistemas replicados, los que vamos a tener replicados en la nube, y también tenemos sistemas acá en MinSal también en caso de desastre, cualquier cosa que pase en la nube, tenemos sistemas con alta disponibilidad acá también en MinSal. Lo que no quita que cualquiera de los sistemas externos que estamos ocupando, si se cae, quedamos un poquito cojos y se nos va a caer. Pero también estamos trabajando en eso, trabajando en poder duplicar esos sistemas, en poder replicar esos sistemas, cosa de nosotros tener un poquito el control de eso y bueno, así librarnos un poco de los terceros en el fondo y bueno, si se cae, culpa nuestra, algo así. Pero cada día estamos trabajando en que el sistema sea más estable, más seguro y más rápido para los usuarios. Entonces, finalmente, los beneficios de la receta electrónica es que el paciente tendrá un acceso fácil a su receta y dispensaciones, los accesos a la información del tratamiento farmacológico del paciente de forma rápida, oportuna y donde se encuentren, en cualquier lado. Los datos disponibles van a haber una cantidad importante, una cantidad muy grande de datos para poder hacer sistemas de apoyo a la decisión clínica, que hoy en día están muy de moda para poder apoyar a los clínicos a recetar. Y más que recetar, también le dan advertencias, le dicen, oye, cuidado, no sé, el paciente estaba tomando este otro medicamento, recuerda, puede tener alguna interacción. Eh, y la calidad de los datos, los datos de calidad para el análisis y toma de decisiones, ya que van a ser datos fidedignos, datos que vienen directamente de la fuente, de quien emitió los datos, de quien prescribió los datos,
entonces la calidad de los datos es más fidedigna, más confiable. Eso sería en cuanto a lo que puedo informar hoy en día, lo que puedo contar, los cambios que elegimos. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy completo y muy complementario a la presentación anterior. Y aclaro que el tema de la interoperabilidad es un desafío en esta etapa, ¿no es cierto?, de expansión del sistema de receta electrónica, donde entra a interactuar con otros componentes, ¿no es cierto?, que son los que están también detrás de la posibilidad de darle estabilidad a esto, y eso es un área de trabajo intenso que ustedes están desarrollando. También reiteradas, digamos, las funcionalidades nuevas, interesantes, que abre la receta electrónica en esta fase, como es desde la posibilidad para los pacientes poder tener acceso a información respecto de sus recetas a través de esta aplicación que están prontos a disponibilizar. El que también para los profesionales prescriptores puedan tener su historial de prescripciones, ¿no es cierto?, de manera fácil, a la mano. También este aspecto en la receta cheque, ¿no es cierto?, de la mayor seguridad por la vía de autenticación en 2 pasos, ¿no?, que van agregando elementos de seguridad, ¿no es cierto?, al sistema. Así que muy interesante, y vamos con esto a ir a nuestra próxima expositora. Y solo quiero recordar de nuevo, insistirle en que sus preguntas háganlas en el chat. Estas preguntas después van a ser transferidas a la sección de preguntas y respuestas que van a ser abordadas en el panel posterior. O sea, si ven que en el chat no está su pregunta, no es que se eliminó, sino que pasó a la sección donde van a ser ya después recuperadas en el panel. Así que no se olviden de anotar sus preguntas. Vamos entonces con nuestra última expositora, la doctora Ana María Arriagada, que nos va a compartir la mirada sobre los beneficios y oportunidades de la receta electrónica para una adecuada prescripción desde el punto de vista de uno de sus principales actores y usuarios, como son los profesionales médicos. Tema que va a abordar también en 20 minutos. La doctora Ana María Arriagada es médico internista de la Universidad de Chile, tiene un magíster en bioética en la Universidad del Desarrollo, fue jefa de la unidad de procuramiento de órganos y tejidos en el Hospital Salvador, fundadora y presidenta de la Comisión de Trasplantes del Colmed, y ha integrado también el Comité de Ética Asesor Ministerial. Actualmente trabaja en la Clínica Indisa y es directora del Departamento de Bioética y Humanidades de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile. Con una amplia experiencia gremial como consejera regional y tesorera del Regional Santiago, actualmente la doctora Arriagada es la presidenta del Colegio Médico. Así que muy contentos de que nos acompañe, doctora. Muchas gracias también y por favor, adelante con su presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a ProSalud, a ti, Jean-Jacques, por haberme invitado. Así que para mí es un placer estar hoy día acá y poder conversar de este importante tema que toca una parte fundamental del acto médico, que es la prescripción, ¿no? Y lo que de alguna manera es un desafío hoy día con la receta electrónica y todos sus avances, ¿no? Bueno, yo la verdad que tengo una presentación que es incluso, puede que me demore menos, lo que es bueno porque va a haber más espacio para preguntas. Me pasé una, ahí, aquí. Bueno, y primero recordar un poco lo que la Organización Mundial de la Salud reconoce como un uso racional de medicamentos, ¿no? Que es un poco como el marco, de alguna manera, bajo el cual estamos hoy día conversando, más allá de la forma de extender un medicamento, de prescribirlo, siempre estamos hablando de un uso racional de los mismos, y eso es la prescripción del medicamento más adecuado, la disponibilidad oportuna del mismo, un precio asequible, su dispensación en condiciones debidas y su utilización por el paciente en los intervalos y tiempo prescritos. Esto manifestado en una reunión de la OMS en Nairobi en 1985. Importante, ya cosas que se han dicho, ¿no es cierto?, en las presentaciones incluso de las semanas anteriores, ¿no?
es parte integral del acto médico y la verdad la prescripción es parte del acto médico, por lo tanto no está exento de la mirada como valórica o ética de ese mismo acto. Y aquí, por supuesto, están como los principios fundamentales de la medicina, en tanto al prescribir un medicamento siempre se debe resguardar, ¿cierto?, al paciente de cualquier daño, se debe propender a su bienestar. Por supuesto, la entrega de una receta siempre es un acto, de alguna manera, de decisión compartida, porque está en juego la autonomía del paciente. Para que esa autonomía se ejerza, el paciente debe conocer las razones de por qué estamos dando ese medicamento, participar de esa decisión, y la verdad es mucho más sano que antes que haya como una no cumplimiento de la prescripción, a que efectivamente el paciente diga derechamente no estoy de acuerdo con ese medicamento, o qué espacio de acuerdo tengo, ¿no? O qué pasa si en realidad no me convence ese tratamiento, o no quiero tomarlo de esa forma. Y también están, por supuesto, todo bajo la justicia sanitaria, el uso adecuado de los recursos, muy importante, sobre todo dado los costos de los medicamentos, y otro elemento que está en juego, que es el costo de bolsillo, que sabemos que Chile es un país que tiene los más altos costos de bolsillo del mundo. Y por lo tanto, la eficacia, la efectividad, la eficiencia del medicamento es un tema importante, los costos y el adecuado balance riesgo-beneficio, ¿no? Será más importante el proceso de consentimiento informado de un tratamiento mientras más arriesgue el paciente en el caso de no cumplirlo. ¿Sí? Y bueno, ya hemos hablado bastante de esto, de las ventajas, ¿no?, de la receta electrónica, en términos que permite cumplir con un formato establecido, ¿cierto?, evitando cualquier rechazo al momento de la dispensación, y entonces acá obviamente ya no habrán recetas manchadas o recetas de alguna manera, por supuesto, no adulteradas, ¿no?, o recetas ilegibles. Permite una trazabilidad de las recetas, ¿no es cierto?, que permiten realizar seguimiento y vigilancia. Permiten prevenir falsificaciones y el ejercicio ilegal de la profesión, que es un tema muy, muy importante. Y nosotros tenemos temas hoy con suplantación, ¿cierto?, de identidad, venta de licencias médicas, de recetas falsas, y ahora están apareciendo también certificados falsos también. La información es factible que se resguarde, y recién, ¿cierto?, vimos esa charla en que se hablaba un poco de las condiciones de ese almacenaje de la información, ¿no? Y permite un lenguaje oficial que de alguna manera nos conecta, ¿no?, y hace que haya un lenguaje interconectado, la posibilidad de obtener información estadística también, y previene todos los errores que son muy importantes y que tienen que ver con la adecuada legibilidad de la receta y la detección de errores, y eso lo vamos a ahondar en un poco esta diapositiva que habla de los resultados positivos. Y hay algunos estudios, un estudio en Brasil, que un poquito más adelante está la bibliografía, ¿cierto?, con la e-receta, o la receta electrónica, los eventos adversos asociados a prescripción bajan de un 18 a un 8%. Básicamente, y eso es culpa nuestra, ¿no es cierto? Y hay como varios chistes, pero no es un tema como chistoso. Yo muchas veces me he preguntado por qué los médicos tenemos esa letra. Porque hay otras profesiones que escriben tanto como nosotros, y sin embargo nosotros tenemos esto como de esta letra, ¿no?, que ofrece tantos problemas, y problemas que se prestan, por supuesto, para también malos entendidos, malas dosificaciones, incluso medicamentos que son mal expendidos, ¿no? Por lo tanto, todo esto de la letra ilegible, las abreviaturas, la información incompleta se resuelve. Impacta también en el adecuado uso de antibióticos. Y por supuesto permite, ¿no es cierto?, y permitiría también, introduciendo otros elementos, como algunas banderas, ¿no?, detectar alergias o de alguna manera manifestarlas, y que esto resista, por ejemplo, a un paciente que no lo manifieste, ¿no?, que olvide manifestarlo. Esto podría quedar marcado en una receta. Evita la falsificación, algo que ya conversamos, y también permite la comunicación entre el dispensador y el prescriptor. ¿Por qué pongo esto último? Porque también es interesante que de alguna manera la receta, y es bien importante que con la receta electrónica no pase esto un poco que a veces pasa con la ficha electrónica. Es una tentación de estos instrumentos, que uno al final como que la evolución del paciente, ¿no?, está esta tentación de copiar la evolución del día anterior y trasladarla al día actual, algo que no es recomendable, porque la evolución de un paciente cambia cada día. La receta también debiéramos evitar cualquier como tentación de ir copiando recetas, ¿no?, copiando dispensaciones. Y además el momento de la receta electrónica podría ser un momento interesante, por ejemplo, en que pudiera alertar sobre quizás
especialmente en adultos mayores, de una recomendación que pudiera aparecer en algunas recetas sobre quizás empezar a prescribir, ¿no? Esto que es importante sobre todo en adultos mayores por la gran cantidad de interacciones farmacológicas y el peligro que tienen, y como está establecido cuáles son los medicamentos que más interfieren unos con otros, quizás también la receta pudiera también ofrecer una consejería en ese sentido al médico o la médica o la persona que esté dispensando, que esté prescribiendo. Es importante también señalar algunos elementos que pudieran hacer que también optimizara el sistema de la receta electrónica, ¿no? Y sería importante que en el diseño de funcionalidades futuras hubiera participación. Yo sé que hubo en el diseño inicial como grupos focales, sería importante como quizás hacer grupos focales con los usuarios, con los diferentes usuarios del sistema, ¿no? Médicos, odontólogos, químicos, farmacéuticos, que pudieran opinar de qué tan fácil se ha dado, ¿no?, el uso de la receta, qué elementos sugieren agregar, qué elementos están de más, cuánto tiempo se demoran, si es fácil o no el instrumento, si es amigable o no. También sería interesante en el futuro incluir sugerencias de prescripción según diagnósticos, eso se podría también sugerir, o sugerencias de formas y vías de administración, o incluso corrección de las dosis. Realizar cruce de información para prevenir interacciones farmacológicas sería algo también muy interesante y que iría como en pos de proteger a los pacientes de esto, que es un fenómeno bastante complejo, probablemente no tan estudiado en cuanto a la ocurrencia de esto, la incidencia en nuestro país, pero que sin duda, cada vez que uno tiene 2, 3, 4, 5 fármacos, la posibilidad de interacción es real. Y de nuevo, la prevención de reacciones alérgicas también. Que también sería como óptimo, de alguna manera intencional, la prescripción de un medicamento genérico, bioequivalente o biosimilar, y vincular la prescripción con protocolos clínicos o solicitud de algunos exámenes. Por ejemplo, si uno va a indicar una estatina, que inmediatamente se genere la orden, ¿no es cierto?, de el examen, la CPK, en 15 días, ¿cierto?, para vigilar que no haya una miositis asociada al medicamento, que es algo que está como protocolizado y sugerido, ¿no? En términos de automatización de procesos, y acá probablemente hablamos ya de una aplicación más bien dentro del hospital, digamos, la sincronización de estas recetas electrónicas se pueden sincronizar con bombas de infusión inteligentes, uso de códigos de barra en sistema de administración de medicamentos, y también vincularlo un poco a esta prescripción al pie de la cama, con el computador, ¿cierto?, al pie de la cama. Y sin duda son ingreso de datos que sería muy, muy importante poder, obviamente hay que resguardarlos, pero son de alguna manera parte de este Big Data en salud, ¿no? Datos que se pudieran como asociar, agregar, y que pudieran también proporcionar información importante sobre la salud de la población, sobre incluso el cumplimiento, digamos, de sus prescripciones, sobre el uso o mal uso de un determinado medicamento, el sobreuso, cruzándolo con datos estadísticos, o sea, permite tener mucha información. Desafíos y problemas, claro, por supuesto, se enfrentan problemas técnicos, ahora lo decía el expositor que habló antes que yo, en el fondo si se cae el sistema de clave única, claro, el sistema tambalea, o sea, obviamente hay importancias como, o sea, importante como la seguridad y el soporte informático. No siempre la tecnología redunda en menores tiempos de atención, y eso es importante también tenerlo claro, y aquí es importante la alfabetización de nosotros, los usuarios, digamos, también de los pacientes y también de los químicos. Implica siempre inversión en recursos, y es muy importante evitar la automatización del proceso. Cada indicación obliga a una reflexión, y en el momento que asumimos la tecnología, con ausencia de reflexión, o de pensamiento, o de distinción, o de disquisición, o de tomar en cuenta en el fondo que estoy frente a un paciente individual, entonces, claro, ahí efectivamente se instala la tecnología como dueña y señora, ¿no? Y aparentemente el acto médico ahí se debilita, ¿no? Y entonces uno podría decir, bueno, ¿qué tanto valor le estoy agregando a esta acción médica? Que es una acción de 2 personas, ¿no?, mediada por una tecnología que la facilita. Entonces, quiero que la invitación es también a que por más fácil que sea y más tecnológico que parezca, igual es una parte de un acto médico, y por lo tanto es un acto entre un paciente y un profesional, es un acto que es personal, que debe ser vigilado,
Independiente que la tecnología sea lo más imbatible del mundo, la verdad es que lo que es importante es que la indicación sigue siendo luego de un juicio clínico. Y además, por más automático que parezca, al frente hay un paciente que tiene, la verdad, bastante derecho a manifestar claramente que no quiere tomar ese medicamento, por ejemplo. Muchas gracias. Fue más corto de lo pensado, pero yo creo que es bueno porque permite un espacio de intercambio de preguntas y diferentes como opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Regada. Muy ágil, muy sintético y muy sustanciosa las observaciones. Usted mencionaba desde la mirada de los usuarios como prescriptores, ¿no es cierto?, una serie de ventajas asociadas a la receta electrónica en términos fundamentalmente de elevar la seguridad, ¿no es cierto?, la trazabilidad, reducir los riesgos, tanto de errores, ¿no es cierto?, de legibilidad, como de falsificaciones, un tema que ha ido cobrando fuerza, ¿no es cierto? La experiencia, como indica que la experiencia también, eso llevaría a que pudiera beneficiar en términos de reducir los eventos adversos. También el hecho que mejora la comunicación entre el prescriptor y el dispensador, cosa que hoy día es tremendamente difícil y engorrosa, y de esa manera se beneficia, ¿no es cierto?, la atención de salud a los pacientes. También la posibilidad de avanzar en lo que usted mencionaba de prescribir en el caso de adultos mayores, ¿no es cierto?, donde la receta electrónica puede entregar mejor información que permita hacer este monitoreo más fino, con más data al profesional que prescribe. También muy interesante las recomendaciones hacia adelante, ¿no es cierto?, en orden a cómo seguir mejorando el sistema de receta electrónica, el poder incluir a futuro, ¿no es cierto?, el trabajo con grupos focales de usuarios, esto como una cosa más sistemática, ¿no es cierto?, donde a través de estos grupos se puedan recoger, retroalimentar, ¿no es cierto?, la experiencia de uso por parte también de prescriptores, de dispensadores, de usuarios y pacientes, ¿no?, en orden a introducir mejoras al sistema. Yo creo que claramente un aporte, ¿no es cierto?, para las mejoras a futuro en el sistema. Y en términos de desafío y problemas, claramente tenemos ahí un desafío grande de asegurar la estabilidad en el sistema, enfrentar los problemas técnicos básicamente, y hemos tenido varias consultas ahí que hemos visto en el chat en orden a problemas de caída del sistema o de fallas, ¿no es cierto?, la necesidad de estabilizar eso, el desafío de seguir avanzando en materia de alfabetización digital a nivel de prescriptores, dispensadores, también de pacientes, y como usted planteaba, una reflexión más de fondo de que la receta electrónica no debiera significar el hecho de automatizar, de facilitar algunas etapas del proceso, no debiera conllevar el sustituir el acto esencial, ¿no es cierto?, clínico, que debe realizar el profesional frente a cada paciente singular, a través de una reflexión, de un juicio clínico, y en ese sentido la receta electrónica lo que debería permitir es alivianar, facilitar aquellas etapas, digamos, que pueden ser automatizadas, pero justamente no para dejar de hacer lo que es fundamental, sino que justamente para tener más tiempo para hacer aquello. Entonces, desde ese punto de vista se puede lograr un mejor balance. Muy interesante las observaciones y reflexiones, doctora. Vamos a tener oportunidad de conversar esto más en profundidad en el panel final, donde justamente vamos a pasar ahora, donde vamos a ir al panel y a la ronda de preguntas y respuestas que va a moderar Claudia Ramos, quien es presidenta del Comité de Acceso de ProSalud Chile y también vicepresidenta de ProSalud Chile, a quien dejo con ustedes y donde junto a los expositores que nos han acompañado también se va a sumar Jorge Cienfuegos, presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, también nos va a acompañar en la conversación. Adelante, Claudia. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jean-Jacques, por el pase. Quiero agradecer nuevamente la presencia y la participación de Juan Francisco. El diseño y desarrollo de políticas públicas en Chile.
es algo de largo aliento, es algo que no se cultiva en un gobierno en particular, sino que es algo que se construye con la voluntad política, con la especificidad técnica, así como también con la perseverancia. Dicho esto, quiero felicitar al equipo técnico que ha hecho esto posible, porque hoy en día Chile es uno de los pocos países en la región que cuenta con esta plataforma que mira o se asemeja a otras realidades como lo que ya ocurre en España o incluso en Estados Unidos. El desarrollo de esta política ha involucrado diseño, estudios técnicos, así como también presupuesto. Entonces, esta plataforma hoy en día viene a cambiar la realidad de la prescripción, de cómo conversan la prescripción con los encargados de recibir también estas prescripciones y dispensarlo, por lo que como parte de este panel también vamos a contar con el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, Jorge Cienfuegos, a quien quiero invitar junto a todos los expositores a que abramos este panel para poder responder las distintas preguntas que la audiencia nos ha formulado. Equipo, ustedes me dicen cuándo habilitamos a todos los expositores en pantalla. Y con cada uno de los expositores acá, siendo las 8:10 de la noche, voy a proceder con las preguntas. He ido anotando cada una de las preguntas, dependiendo del orden y grupo de inquietudes de la audiencia. Muchas tienen que ver, quiero contarles, con la usabilidad de la plataforma. En esta línea, dentro de las primeras preguntas, dice relación con el sistema. Hay algunos profesionales que nos han comentado aquí en el chat que la plataforma al ingresar, voy a leer la pregunta tal cual, funciona de manera fantástica. Sin embargo, en algunas ocasiones el root del paciente ha sido rechazado o ha mostrado intermitencia en el sistema cuando se está generando la prescripción. Quizás Jorge Mancilla, ¿hay algo que nos puedas contar sobre eso? Y también, en el grupo del set de preguntas que creo que pueden estar relacionadas con tu ámbito, la pregunta de los médicos es, ¿qué es lo que tienen que hacer para enrolarse o para ser considerados en el sistema para poder prescribir recetas a cheque? Tercera pregunta, ¿a partir de cuándo se pueden prescribir recetas a cheque? Y hay una pregunta más que tengo de interoperabilidad que está relacionada también contigo, Jorge, es ¿a partir de cuándo la plataforma va a interoperar con otros sistemas que prescriben medicamentos y que utilizan la receta electrónica? Dicho eso, por favor, Jorge, la audiencia es tuya. Adelante. Muchas gracias, Claudia. Bueno, espero acordarme de todas las preguntas. Ya, la primera es con respecto al RUN, que el RUN a veces no funciona o no lo toma. Bueno, esa es una de las cosas que comentábamos que hizo también Carla y les comenté yo, que es cuando dependemos del sistema externo y a veces los sistemas externos están, no sé, o saturados o lo están ocupando otras plataformas. Como MinSal tenemos, no sé, tenemos un sistema de pacientes, pero no lo ocupa solo receta, sino que lo ocupan otros sistemas externos también de otros departamentos. Entonces no son exclusivamente de receta. Muchas veces pasa que los sistemas están saturados, tienen cargas distintas, tienen una carga extra, no sabemos por qué puede ser, y ahí es donde a veces el tema pasa que no muestra a los pacientes, y si después ingresan un rato después, ahí lo van a poder ver. Esa es una de las cosas que estamos trabajando, tratar de poder replicar los sistemas, tenerlos en nuestra plataforma, en nuestra nube, cosa que los tengamos al lado de nuestro sistema de receta y consultarlo al tiro. O sea, obviamente en esto no influye la distancia física, pero nosotros más o menos los computines siempre nos gusta tenerlo al ladito y bajo nuestro control. Entonces eso sería una de las propuestas y lo que estamos trabajando para que esto no pase. Otra pregunta era cómo los médicos pueden trabajar, o sea, cómo pueden acceder a la plataforma. Eso se hace de manera automática, debido a que nuestro sistema va a consultar a la base de datos de la SIS y ahí los valida como médicos, como prescriptores, como profesional de la salud habilitado para poder prescribir.
Por tanto, si ya están inscritos en la CIS y el sistema no los valida, le agradezco ahí que nos envíen un correo con su certificado y ahí nosotros los enrolamos en el sistema y procedemos a hacer todo el procedimiento para que puedan prescribir y puedan acceder al sistema. La otra, ¿cuándo vamos a empezar a interoperar? ¿Cuándo vamos a empezar a interoperar? Esa es Carla lo comentó, es la tercera etapa que tenemos en este proyecto. Estamos enfocados en este momento en sacar la receta cheque, que esté todo funcionando ahora de manera correcta. Y esa es la tercera etapa que viene, si no me equivoco, Carla, está planificada para el 2025, pero no me acuerdo en qué momento del 2025, segundo semestre. Sí, va a empezar durante el 2025. Lo más probable es que tengamos novedades luego de la interoperabilidad. Ya preparar todos estos procesos, porque es un proceso que hay que empezar a trabajarlo con todos los software y los sistemas que quieran interoperar con receta electrónica. Por lo tanto, esperen novedades luego porque eso se va a abrir. Quisiera complementar un poco lo que decía Jorge con respecto a los médicos o profesionales, prescriptores que quieran ingresar a la plataforma. Es automático, como decía Jorge, a través de la superintendencia, solamente que aquellos profesionales que están habilitados para prescribir, que recién se incorporan en la superintendencia o recién tienen su registro en la superintendencia, pueden tener un tiempo de latencia con receta electrónica. Y en esos casos que exista, es importante que nos informen a través del correo de soporte de receta electrónica, que es soporte.recetaelectronica@minsal.cl, para poder ver cada caso y poder acelerar este proceso, porque si bien es automático, estamos conectados con la superintendencia que nos va retroalimentando continuamente, pero a veces se producen estas latencias. Entonces yo los invito a que si tienen problemas lo puedan hacer, pero debiera ser automático para los profesionales que están autorizados para prescribir. Carla, ¿y la fecha de lanzamiento de cuándo La fecha. va a estar disponible? Eso te la dejo a ti. La fecha de receta electrónica, de lanzar todas estas mejoras, esperamos que sea en el más breve tiempo posible. Lamentablemente no puedo comprometer fechas porque no es solamente temas del sistema o si está el sistema en su plenitud para poder ser puesto a disposición, sino tiene que ver también con una decisión de las autoridades. Por lo tanto, estamos viendo la mejor manera y el momento preciso para poder esto disponerlo, pero nosotros creemos que va a ser en un corto plazo. Perfecto. Tengo una pregunta acá. Quizás es bueno hacer esta clarificación. El doctor Mordojovic nos consultaba si es que tiene que enrolarse para prescribir medicamentos que se prescriben hoy día bajo receta cheque. Eso no es una acción nueva, ¿verdad? No, ¿Pueden explicar? No, eso no va a ser o sea, para el ingreso a la plataforma no van a tener problemas. Sí, al momento del ingreso de la plataforma, y esto va a ser a todos, se les va a solicitar que ingresen un correo electrónico para poder, al momento de emitir la receta cheque, poder enviar o poder realizar esta autentificación en 2 pasos en que le llega este código al correo electrónico para poder ingresarlo al minuto de la emisión de la receta. Por lo tanto, no va a haber un enrolamiento en la práctica. Van a poder ingresar todos los que están registrados en la CIS, tienen acceso a clave única, van a poder ingresar. Recordar que para acceder a receta cheque solamente van a poder acceder a aquellos profesionales que estén habilitados para emitir recetas cheques. Hay algunos profesionales que solamente están habilitados para emitir recetas blancas y ellos no van a poder acceder a la receta cheque. Solamente aquellos profesionales que estén habilitados. Pero la pedida del correo va a ser para todos. Perfecto. Muchas gracias, Carla y Jorge, por esta relevante clarificación, que dicho sea de paso, y para también clarificar a la audiencia, esta plataforma hoy día está disponible. Ustedes pueden ingresar como profesionales médicos a la plataforma con su clave única. Por lo tanto, ya al día de hoy están dadas todas las condiciones
para que ustedes puedan prescribir a través de la plataforma. Estas nuevas implementaciones, especialmente para el grupo de medicamentos que se prescribe hoy día Receta Cheque, es algo que se va a incorporar de acuerdo a lo que indicaba Carla y Jorge. Entonces, habiendo hecho esa clarificación y comentario también a lo que ustedes nos indican, tengo un grupo de preguntas que están relacionadas con los medicamentos y con el historial clínico de los pacientes. Y esta pregunta, doctora Regá, creo que está muy vinculada también con las sugerencias de fortalecimiento y de aspectos claves que usted sugería en su presentación. Lo primero es, lo que nos pregunta la doctora Eva Chong, es ¿qué tienen que hacer los médicos para encontrar nuevos medicamentos que no están en la plataforma? Y quizás también otra de las preguntas que nos indican es, ¿cómo? Los médicos nos dicen, no voy a nombrar el medicamento por razones obvias, este medicamento está disponible en Chile hace 3 meses y no lo puedo prescribir. ¿Qué tengo que hacer o qué puedo hacer? Si nos pueden ayudar, por favor, con eso. Sí. A ver, cuando no exista algún medicamento en la plataforma, nosotros continuamente estamos actualizando la plataforma, semántico o esta terminología farmacéutica chilena, estamos constantemente actualizando esta información en la plataforma. Sin embargo, es cierto que se producen retrasos en los ingresos, sobre todo porque estamos tratando, en conjunto con el Instituto de Salud Pública, que cuando nazca un medicamento en el registro, se crea automáticamente en esta plataforma que es la terminología farmacéutica chilena. Y cuando eso ocurra, obviamente va a ser mucho más rápido, pero estamos todavía en ese proceso, mejorando estos procesos para que esto ocurra desde el nacimiento de un medicamento a través de su registro sanitario. Sin embargo, hoy en día pueden existir tiempos de latencia en que todavía el medicamento no aparece, y ahí yo les agradecería que si ustedes tienen medicamentos que no se encuentran en la base de datos receta electrónica, nos envíen un correo a soporte.recetaelectronica@minsal y nosotros tomaremos esos medicamentos y los ingresaremos e incorporaremos a la brevedad posible en el sistema para que puedan ser prescritos. Muchas gracias, Carla. Adicionalmente, una de las preguntas está vinculada con la información y la accesibilidad a la información del historial de prescripciones de los pacientes. Uno de los médicos asistentes nos indica si es posible que el sistema permita considerar la visibilidad de determinadas alergias a grupos de medicamentos de un paciente con objeto de que esto sea una alerta cuando este médico vaya a prescribir un determinado medicamento. No es algo que está disponible hoy en día en la plataforma, tampoco se visualiza que prontamente lo esté. Eso no quita que el uso de sistemas informáticos, o sea, sistemas informáticos de prescripción, de desarrollo que interoperen con el sistema de receta electrónica, tengan todas estas avances que son ayudas a la decisión, a la toma de decisión de la prescripción de un medicamento. En sí, en receta electrónica, nuestro objetivo, más allá de dar estas funcionalidades que entendemos que son sumamente importantes que tenerlas, y estamos conscientes que se puedan tener, pero hoy en día nuestro objetivo es tener un sistema estable, un sistema de prescripción que sea útil y beneficioso para los prescriptores y la dispensación para los profesionales farmacéuticos, y poder tener un sistema que empiece a poder ayudar a tener la información disponible para luego ya poder empezar a incorporar tal vez este tipo de funcionalidades que ya son mucho más avanzadas. Muchas gracias. Aquí también una de las consultas que nos hacen, y también este espacio es para resolver y clarificar dudas, uno de los asistentes nos pregunta: buenas noches, ¿se eliminará la plataforma de la Seremi en línea? ¿Son lo mismo o están vinculadas? ¿Es una plataforma distinta?
Son plataformas completamente distintas. La plataforma de Seremi en línea es una plataforma que se dispuso en el minuto de pandemia, que lo que hace en buenas cuentas era permitir que recetas de papel se les pueda tomar una foto, ingresarla a este sistema y poder enviársela al paciente, que hoy día se puede utilizar, todavía continúa su utilización, principalmente porque no tenemos disponible la receta cheque electrónica. Pero una vez que esté disponibilizada ya la receta cheque electrónica, por cierto que se va a evaluar el uso, la continuidad de esta plataforma o tal vez darle otra utilidad a esta plataforma. Pero eso ya va a ser una evaluación que va a venir posterior. Perfecto. Tengo otra pregunta del público que es bastante interesante y que dice relación con la información y la data que va a lograr recopilar esta plataforma. La pregunta es de Arturo Sumaeta y es la siguiente. Si uno quisiera hacer una investigación, ¿hay alguna forma de solicitar datos anonimizados sobre la prescripción de algunos fármacos en la plataforma de receta electrónica? Y de ser factible, ¿cuál es el camino a seguir? Voy a contestar yo esa pregunta. En este momento todavía no tenemos esa capacidad. Por supuesto que la idea es que lleguemos hasta allá, los metadatos que se puedan recopilar a través de esta plataforma, al igual como todos los datos, digamos, del Ministerio de Salud van a estar, por supuesto, disponibles a través de DEIS. DEIS es el dueño, entre comillas, de los datos generados en el Ministerio de Salud, así que en su momento vamos a ponerlos a disposición y vamos a indicar la forma en que se pueden solicitar. Probablemente va a ser muy similar a lo que hoy se hace a través de las solicitudes de información que se hacen a DEIS. Perfecto. Adelante, adelante. Ya, es que tengo el micrófono, ahí le tengo prendido. Sí, yo igual quiero decir que en la medida que vamos como, bueno, preguntárnoslo antes, en el fondo, si de alguna manera vamos a tener estos datos, este sistema se hace mucho más grande, se enriquece con un montón de datos, creo que sería súper importante que con anticipación al manejo de esos datos, o incluso solicitudes que pudieran llegar de investigar con esos datos, lo analizáramos desde el punto de vista como de la ética, ¿no? De la ética de la información. Y creo aquí, y aprovecho de introducir algo que es algo que está largamente pendiente en el país y que viene en la Ley de Ética de la Investigación, la 20.120, y que es la formación de un Consejo Nacional de Bioética. Yo creo que en la medida que vayamos como juntando sistemas y nos vayamos en realidad acercando a un gran cúmulo de datos de las personas, pienso que esa comisión es algo que el Estado chileno, los gobiernos debieran materializar e impulsar. Porque independiente que hoy día hay una solicitud de datos anonimizados, o sea, los datos son poder. Y por lo tanto, en aras como de la transparencia y de la misma confianza de las personas, ¿no? Que en este país tenemos como una confianza como inusitada. Hay gente que visita este país y no puede creer que uno entre a una farmacia y te pregunten en RUT, digamos, y uno lo entrega, ¿no? Pero creo que en este caso, siendo el Estado quien va a tener todos estos datos a través de una receta electrónica, que podamos incluso vincularla con otros elementos como la ficha electrónica, que nos sirva para el historial de medicamentos, yo creo que es importante como pensarlo antes, ¿no? Ir adelantándonos y hacerlo seriamente y no hacerlo ex post. Eso es mi sugerencia como... Muchas gracias, doctora Reagada. Si me permite, adelante. Si me permite ser un poco mal hablado, como normalmente lo he sido. Hoy en día lo que estamos conversando lo hace IQVIA, o antiguamente IMS Health. Entonces tampoco creo que entiendo que obviamente nosotros tenemos que planificar siempre mejoras continuas y cómo podemos ser mejores. Pero en este minuto, por ejemplo, hoy día no tenemos datos del uso de medicamentos. De hecho, se compran a través de estas consultoras privadas. Yo creo que la receta electrónica es una potencialidad indiscutida en ese sentido de tener datos públicos que pueden ser agregados y si se cumple con la ley de derechos y deberes de los pacientes, y tal como lo plantea la pregunta, con datos anonimizados, podríamos tener, aunque sea algunos elementos que son más macro, y obviamente jamás llegar a la persona, que es lo que nos enseña finalmente la estadística, para evitar el mal uso de ellos. Pero de todas maneras,
es mucho mejor tener estos datos de manera pública que tenerlos, que comprar a una empresa privada en este sentido, y que no, lo hacen los investigadores y que también lo hace el propio Estado. Muchas gracias, Jorge, por esta relevante contribución, y aprovechando que hemos resuelto parte importante de las preguntas, y dado que este es el bloque del panel de conversación, en Chile hoy en día tenemos más celulares que seres humanos. Eso dicen las distintas encuestas y estadísticas respecto al uso de la tecnología en nuestro país. Dicho esto, hace 10 años atrás era impensado, era un sueño, era algo imposible poder contar con la prescripción electrónica desde el celular o desde el computador. Hoy en día, como país, contamos con las herramientas y contamos también con esa posibilidad, que no es solo la herramienta tecnológica, sino que además es una oportunidad que se pone al servicio de los pacientes. Me gustaría saber, y me gustaría preguntarle, doctora Arriagada, y también a Jorge Cienfuegos, ¿cuáles serían sus recomendaciones, habiendo visto el desarrollo de este proyecto, las etapas futuras y los desafíos que, por cierto, hoy están en boga? Toda innovación, por supuesto, requiere y genera incomodidad. Estamos en una parte de implementación de este proyecto, por lo tanto, me gustaría saber cuáles son sus recomendaciones para los profesionales médicos que hoy en día están conectados en esta actividad. ¿Cuáles son sus recomendaciones respecto a cómo facilitar esto para que esto se implemente de la mejor manera? Adelante, por favor, doctora Arriagada, y luego Jorge Cienfuegos. Las recomendaciones en el sentido que por más como informatizado que sea, no olvidar que la prescripción es un acto que es parte del acto médico, ¿no? Creo que es muy importante subirse, porque la verdad es que asumir humildemente que nuestras recetas suelen ser un problema, y ahí toco como la primera parte que tiene que ver con muchas veces lo confusas, lo ilegibles que son, ¿no? Asumir que también el mundo de la prescripción, las dosis, la cantidad de información que hoy día hay es infinita, y que en eso asumir que también la tecnología puede ser un apoyo, pero obviamente no quitar como el valor humano y no pensar que porque estamos transcribiendo algo de esta manera tan automática y tan fácil, deja de ser parte de un acto médico y deja de ser parte de una decisión compartida con el paciente. Creo que también es importante como ser generosos con el sistema en el sentido de propender a su mejora, ¿no? De comunicar las falencias que estamos teniendo al mismo, como a la misma soporte, ¿cierto? .recetaelectronica@minsal.cl, y de alguna manera cooperar y cuidar de este sistema y asumirlo como un sistema que va a beneficiar a los pacientes. Probablemente los va a hacer una práctica muchísimo más segura en la cual nos debiéramos embarcar. Y yo ahí tomo una de las preguntas o sugerencias que hicieron en el chat, si el colegio puede plegarse un poquito en facilitar que los médicos y médicas se suban a este carro, en hacer un espacio que sirva como para capacitar. O sea, de todas maneras, cuenten con eso, digamos, porque obviamente es una herramienta potente, siento que la tenemos que incorporar con los resguardos necesarios, y tenemos que propender a su mejora alimentando, ¿no?, al sistema de las recomendaciones que podamos hacer. Muchas gracias, doctora Arriagada. Adelante, Jorge, por favor. Sí, muchas gracias. Yo creo que si pudiera darle como una recomendación a los prescriptores que están con nosotros, vamos a recordar que obviamente dentro de los prescriptores tenemos varias personas que pueden prescribir. Lo que deberíamos plantear, yo creo que es finalmente también la responsabilidad que es la prescripción. Y se los digo de la siguiente manera. Hoy día existen sistemas electrónicos, no a través de esta receta electrónica mensal, que se prestan, por ejemplo, las contraseñas y se les dan a secretarias. Se les dejan talonarios firmados también a otras personas que no son profesionales. Y existen prácticas que pueden ser complejas. La recomendación en ese sentido, por suerte en este caso, está pensado en la validación de 2 pasos, pero definitivamente pueden existir maneras de identificar que nosotros podemos darnos cuenta en el tiempo de cómo bypassear estos sistemas.
Lo ideal es que estas maneras que uno cuando las identifique las pueda reportar al ministerio para que la seguridad sea lo principal. Y no se preste, no estoy hablando de las malas prácticas necesariamente como las que le estoy diciendo, sino que quiero poner un foco importante en algo que lo conversábamos la vez pasada. Junto con nosotros, los químicos farmacéuticos, los prescriptores y todos los que estamos en el fondo en el sistema, estamos rodeados también de una posibilidad de que es el narcotráfico. Y lo quiero decir con todas las letras para que lo tengan claro. Hay opciones que hoy día se dan bajo la receta de papel de venta de recetas, de tráfico de medicamentos y que el narcotráfico puede entrar. Por ende, priorizar que el sistema sea seguro, que ustedes en el fondo cumplan su rol y guarden también su identidad y que sean, no digo respetuosos, sino que en el fondo tengan cuidado con entregar claves. Esto se lo dicen normalmente los bancos, se lo dicen cualquier otra cosa, pero aquí aplica lo mismo. Y estamos frente a, si alguien eventualmente tomara nuestras claves y pudiera prescribir o dispensar medicamentos, estamos frente finalmente a una licencia para matar. Por ende, sean cuidadosos con eso, no lo tomen a la ligera, porque estos sistemas informáticos son muy buenos, nos ayudan en muchas cosas, como lo planteó la doctora Herragá, como lo hemos planteado como colegio en otras ocasiones, pero también puede ser un riesgo y obviamente ese riesgo lo tenemos que minimizar al mínimo para que esto sea lo mejor para los pacientes. Muchas gracias, Jorge. Muy claro. Es tremendamente relevante saber que en la prescripción no solo está la accesibilidad al tratamiento de un paciente, sino que también todos los hechos que vienen vinculados a esto en caso de un mal uso. Por lo tanto, me gustaría también escuchar las recomendaciones y pedidos de ayuda, si es que existen, desde el Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que necesitan ustedes, Juan Francisco, Carla, Jorge, para que esto funcione? Y también, ¿qué pedido le harían a la audiencia? Yo creo que una de las cosas que más necesitamos es la colaboración de todos. Esto, como lo comentábamos antes de comenzar esto tras bambalinas, es una política de Estado. Y una política de Estado requiere la colaboración no solamente del sector público, no solamente del sector privado, sino que también de los profesionales que van a estar siendo los usuarios finales de esta plataforma. Entonces, el poder darse el tiempo de enviar correos a soporte, de enviar información cuando esto está fallando, de generar de alguna forma consejos de mejora. Por algo nosotros nos hemos tomado todo el tiempo del mundo en realizar este pilotaje largo, porque van a haber infinitas oportunidades de mejora que podemos tener nosotros en la medida que ustedes como prescriptores se comuniquen con nosotros, con el ministerio, para ir dándonos los tips, mostrando qué partes de este sistema están fallando o les producen a ustedes algún tipo de dificultad, si es que esto está demorando mucho tiempo. Cualquier indicación que ustedes tengan para nosotros va a ser de muchísima utilidad para poder ir mejorando cada vez más este sistema. Este sistema, si bien tenemos pensado en algún momento lanzarlo, en ningún caso ese lanzamiento va a ser el final del desarrollo. Esto va a ser un desarrollo continuo. Ahí Jorge Mancilla se ríe porque sabe que está amarrado de por vida al desarrollo continuo de esta plataforma, porque siempre podemos mejorar algo y dependemos de ustedes para poder hacer esas mejoras. Muchas gracias, Juan Francisco. Carla, Jorge, adelante, por favor. Invitarlos ampliamente a utilizar esta plataforma, a ingresar mientras más se pueda utilizar, se pueda realizar las recetas a través de este sistema. Por supuesto, es un beneficio para el paciente, es un beneficio para los establecimientos farmacéuticos, para el profesional químico farmacéutico que está detrás o está en la farmacia y tiene que expender estos medicamentos. Y por supuesto también yo creo que tiene muchos beneficios para todos los prescriptores. Entonces el llamado es a difundir esta plataforma, que la utilicen, que la adopten
e indudablemente me sumo a lo solicitado por Juan, que es que nos envíen todas las sugerencias que ustedes vean, necesiten, quieran, ideas. Tomo, por cierto, la idea de la doctora Arragada de tener, de poder hacer foros tal vez, o de poder reunirnos para poder conversar y ver las nuevas mejoras que podemos hacer al sistema. Eso es. Los invito a utilizar la plataforma, que yo creo que está está bien diseñada, y yo creo que va a ser una herramienta tremenda para todos los profesionales. Muchas gracias, Carla. Jorge, adelante. Bueno, sumarme a las palabras que ya dijo Juan Francisco, disculpa, y Carla. La idea, como dicen, la idea nuestra es seguir evolucionando, tenemos varias ideas, pero necesitamos ustedes, necesitamos que la prueben, que hagan testing. Nosotros hacemos testing acá, hacemos muchas pruebas, pero la mejor prueba es la que hacen los usuarios, la que van a hacer 10.000, 20.000 prescriptores. Nosotros hacemos acá pruebas, pero son siempre acotadas. Entonces se les pide que, como dicen, úsenla harto, mándenos correos. Mientras más la usen, para nosotros vamos a tener más feedback. Y bueno, como dicen, tenemos un happy problem. Si se encuentran errores, para nosotros es un happy problem, porque los podemos ir arreglando, podemos ir solucionando todo y ir mejorando el sistema. Finalmente es para ustedes y para el paciente. Y estamos aquí para poder solucionarlo y mejorarlo cada día. Eso. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a cada uno de los participantes de esta sección de panel. Les invito a que los correos que ustedes nos señalaban, si por favor los pueden dejar en el chat, para que la audiencia, los distintos profesionales que están conectados puedan tener acceso a esos correos. Vamos a disponibilizar cada una de las presentaciones que vimos en este webinar. Por lo tanto, vamos a dejar aquí el detalle de cuáles son los próximos pasos. Y dicho todo esto, nuevamente, la innovación muchas veces, voy a ser persistente en esto, genera incomodidad o es disruptiva. Y como ProSalud Chile estamos comprometidos en hacer de Chile un polo de innovación. Pero más importante que per se el polo de innovación es hacer de Chile un lugar mejor en salud para los pacientes. Y si es que hay algo que hoy nos convoca y que es transversal a cada uno de los profesionales que están acá, es esa invitación. Por lo tanto, dejo ahora con ustedes a nuestro vicepresidente, Jean-Jacques Suar, quien va a dar las palabras de cierre, y nuevamente agradecer a cada uno de los profesionales que conectó y a cada uno de los expositores que se dio este espacio de educación y de diálogo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Claudia, y a todos los panelistas y expositores en esta muy estimulante conversación. Yo creo que estamos llegando a un punto donde, más allá de que tenemos que cerrar esta actividad, lo que aparece en el horizonte para los próximos pasos de esta iniciativa, efectivamente, cómo cerramos filas, cómo somos capaces de ir a una etapa de mucho mayor complementariedad, de colaboración, es una palabra que ha aparecido muchas veces y con ejemplos muy concretos, necesario justamente para, de alguna manera, avanzar en un escalamiento y un aceleramiento en la implementación de esta iniciativa, y además ser capaces de ir lidiando en forma ágil, ¿no es cierto?, con los distintos desafíos que van a ir apareciendo necesariamente, y donde ahí lo que necesitamos es justamente tener esta mirada compartida, esta capacidad de jugar en equipo, y donde es muy importante en todo proceso de innovación tener la capacidad de ir aprendiendo, de ir retroalimentando rápido, y para eso es fundamental tener canales no tan esporádicos, sino que permanentes, continuos, de comunicación con los distintos actores involucrados, con los usuarios, y que eso sea una práctica sistemática. Yo creo que eso es fundamental, que de alguna manera exploremos la forma de darle una versión más orgánica, ¿no es cierto? Obviamente sin confundir los roles, digamos, como decimos, juntos pero no revueltos. A cada uno la autoridad le corresponde, los expertos, las distintas entidades gremiales, los pacientes, la industria, ¿no es cierto? Pero generando un espacio en donde podamos rápidamente aprovechar el aprendizaje desde los distintos frentes, ¿no es cierto?, para generar propuestas de soluciones
en múltiples frentes que se van a abrir, ¿no es cierto?, y que necesitamos poder abordar rápidamente y en forma eficaz. Y ahí yo creo que nadie sobra. Entonces, ahí recogiendo un poco la invitación que han hecho varios de ustedes, es cómo generar en las próximas etapas, y ahí el equipo encargado en el ministerio, ¿no es cierto?, habrá que ver las formas concretas de hacer eso, cómo establecer estos mecanismos de coordinación, de comunicación, ¿ah? Y recoger ideas. ¿Ah? Hay mucha experiencia, hay distintas miradas ortogonales que pueden ser útiles en eso, ¿ah? Para, uno, acelerar la velocidad. ¿Ah? Hay que recordar que esta iniciativa, tal como lo decía Juan Francisco y Carla, ha atravesado una etapa de marcha blanca de un par de años, pero donde todavía estamos en un porcentaje menor de penetración de la receta electrónica. Estamos hablando del orden de un 4%. Si tenemos 100 millones de recetas al año, y grosso modo estamos del orden de 4.44 millones actualmente, lo que queda por ampliar el desafío es grande, ¿no es cierto? Y claramente no lo podemos hacer a la velocidad que ocupamos en la marcha blanca, porque si no necesitaríamos, según mis cálculos, como 60 años. Yo creo que no queremos eso. Hay que ponerle reactores, turbinas, ¿no es cierto? Y en eso también creo yo que la colaboración y una mayor participación de los actores involucrados no solamente debiera permitir ayudar y contribuir con todo el aprendizaje, ¿no es cierto? Y las recomendaciones de mejora muy importantes, sino que también, de alguna manera, generar una suerte de coalición que ayude a poner esto en su justa prioridad, como decíamos al comienzo, como una de las herramientas importantes de la transformación digital en la salud. Y eso no solamente lo tienen que hacer los propios equipos en el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, sino que también, idealmente, acompañados de muchos otros sectores y actores, ¿no es cierto?, para que esto tenga la prioridad, tenga el espacio, tenga los recursos, ¿no es cierto?, para poder justamente asegurar este despegue, ¿no es cierto?, en las mejores condiciones y asumiendo varios de los desafíos que varios de los panelistas comentaban, que no son desafíos menores. Por lo tanto, mayor colaboración, mayor coordinación, y en eso creemos que recogemos ahí un mensaje de plena disponibilidad, de interés para participar en ello. Así que yo creo que están todos los elementos en la mesa y ahora a trabajar cómo efectivamente entramos en esta nueva etapa, ¿no es cierto?, que permita desplegar todos los grandes beneficios y ventajas, ¿no es cierto?, que indudablemente tiene la receta electrónica. Así que harto tarea por delante, muy estimulante, y desde ProSalud Chile, como lo decía Claudia, nosotros reiteramos nuestra mayor disposición a ser parte de este esfuerzo país. Este es un proyecto país, no es solamente una administración, como ha quedado demostrado, ¿no es cierto? Y en eso reiterar nuestro compromiso de participación y apoyo pleno. Así que no me queda más que agradecer a todos nuestros expositoras y expositores por las excelentes presentaciones, muy clarificadoras. Vamos a seguir ahí con varias de las actividades que se sugirieron en términos de talleres prácticos, ¿no es cierto?, tanto a nivel de farmacéutico como de médicos y otros profesionales involucrados, muy interesante. Así que tenemos una agenda ahí cargada para todos, así que vamos a seguir trabajando. Esperamos que para todos los asistentes haya sido una sesión muy provechosa, clarificadora, y que nos ayude a impulsar el uso más extendido de la receta electrónica y de esa manera avanzar hacia un mayor acceso a los pacientes al tratamiento de manera segura y oportuna. Y vamos a tener en los próximos días todo el material disponible para ustedes, ¿no es cierto?, tanto en el registro audiovisual, en nuestro canal YouTube, como las presentaciones en nuestra página. Así que, dicho eso, nuevamente agradecerle a todas y a todos, ¿no es cierto?, por hacer esta conversación muy sustantiva y llena de futuro, ¿no es cierto?, para seguir trabajando. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.